Horizontes, la ventana de Costa Rica al mundo. Muestra la imagen que tienen otros países sobre Costa Rica y hacia dónde nos dirigimos como sociedad. Nuestra misión es presentar de forma clara, directa y atractiva la realidad de un mundo dinámico y cambiante y cómo enfrentarla para lograr el tan ansiado desarrollo con justicia social. Mostramos la importancia de la cooperación internacional, las relaciones comerciales, aportes y asistencia que brinda el honorable cuerpo diplomático y consular acreditado en Costa Rica y de nuestros representantes en el exterior. Gracias por estar en Horizontes, Televisión y Radio Costa Rica. Les recuerdo que este programa pasa todos los miércoles a las 5 de la tarde y si no, puede verlo en todas las redes sociales o en nuestro canal de YouTube. También puede escribirnos al WhatsApp para saber desde dónde nos están viendo o escuchando al 8887-5844 o también en todas las redes sociales como Horizontes Televisión Costa Rica. Durante los próximos 60 minutos vamos a conversar con don Lugier Lescoufrer, quien es el cónsul de Haití en Costa Rica, sobre la situación que está viviendo Haití en este momento, cómo Haití ha llegado hasta esta crisis tan compleja que tienen en este momento y hacia dónde, ve el señor cónsul el futuro de su país. Don Lugier, muchas gracias por estar en Horizontes. Bienvenido una vez más. Hace mucho tiempo que no lo tenía en el programa y qué bueno tenerlo y saber que usted y los haitianos que están en Costa Rica pues están bien en todo sentido. Cuénteme, don Lugier, un poquito para poder entender el presente de Haití, un poquito sobre la historia de su país y después vamos avanzando hasta lo que ha ocurrido recientemente de forma muy lamentable. Bueno, muy buenos días, licenciado. Muchas gracias por la invitación a conversar con usted sobre Haití, sobre mi país. El que me vio nacer, porque después en mi vida hubo cambios, pero Haití siempre queda en mi corazón. Y le agradezco por una cosa muy importante y muy interesante que usted ha omitido. Y generalmente uno no agradece por las omisiones, pero esta vez de mi parte sí. Y la omisión es cuando generalmente se habla de Haití en cualquier foro, en cualquier lugar, hay un estribillo que viene detrás. No sé si es porque la gente ya se le ha metido en la cabeza Haití, el país más pobre del hemisferio. Usted no lo dijo, ¿verdad? Pero si usted se pone a revisar, de aquí adelante o más para atrás, cada vez que hablan de Haití, hablan del país más pobre. Así, es correcto. Eso no se hace. Incluso un partido de fútbol donde un jugador haitiano metió un gol y es el país más pobre del hemisferio. ¿Y qué sentido tiene eso? Es cierto eso. Porque algo aprendido que a mí me parece que no es la manera de hacer. Porque Haití, yo digo, no es un país pobre, es un país que ha sido empobrecido. Ha sido empobrecido. Y tal vez podemos conversar sobre eso, incluso los momentos puntuales de ese empobrecimiento, y para que se pueda analizar efectivamente
qué ha sucedido con Haití durante ese tiempo y qué puede suceder en el futuro. Haití es el primer país, la primera nación negra de todo el mundo, del universo. Es la primera vez que un grupo de esclavizados negros se levantó y dice, nosotros no queremos estar en esa situación, queremos cambiar, queremos estar no solamente libre, pero en un país totalmente libre. Haití se enfrentó a la potencia más grande de Europa en el momento. Que era Francia. Que era Francia, con siempre digo, el pequeño Napoleón, que hacía de todo en la Europa. Pero llegó en Haití y tuvo que morder el polvo en Haití. Y a veces dicen, no, es porque la cantidad de franceses que estaba allí era muy pequeña, pero en Haití Napoleón mandó a sus mejores generales que habían combatido ya en Europa, que habían ganado batallas. Pero en Haití no pudieron, con ese grupo, incluso en los últimos momentos, antes del 1801 a 1803, el gran responsable de Haití era su cuñado, el cuñado de Napoleón, casado con Joséphine Bonaparte, la famosa, conocida Joséphine, ¿verdad? Y llegaron a apaciguar supuestamente a esos pequeños negros. Era la palabra de Napoleón hacia los haitianos en armas, porque desde 1794 tomaron las armas y no las depusieron hasta 1804 o 1803, cuando votaron al último francés. O sea, es esa parte que creo que la gente le gustaría más saber. No que sea pobre, bueno, está bien, pero saber qué fue, qué pasó, por qué. Porque fue el segundo país libre de la América. Y yo tengo entendido, don Luyer, que Haití fue la colonia más rica en América de Francia. De hecho, todo el azúcar que se consumía en Francia procedía de Haití. No solo en Francia, en todo el... Es que en aquel tiempo el azúcar era gourmet, en todas las élites tomaban azúcar. El azúcar. La colonia, esa colonia francesa era la que más azúcar producía. Pero producía azúcar que nosotros decimos es un azúcar amargo, porque producía ese azúcar con la matanza bajo la esclavitud, pero una esclavitud tan indigna de un ser humano, y que uno dice, pero ¿cómo puede ser que están tomando ese azúcar si se dieran cuenta cómo fue que llegó el azúcar a su mesa? Era azúcar manchada de sangre. Manchada de sangre. Entonces decimos que es azúcar amargo.
Él, en 1803, en la última batalla que los haitianos levantados ya contra el enemigo francés, cuando el general Rochambeau tuvo que capitular, nuestro gran el jefe del ejército haitiano le dijo: usted se me va de ese país, no solamente usted, todos los que hicieron de nuestro país un monumento a la maldad, haciendo trabajar día y noche a gente. Y fíjense que durante ese tiempo la edad máxima de cualquier persona era 21 años. Porque incluso a cierto momento Napoleón mandó a decir a su cuñado que matara a todos los esclavos mayores de 13 años. Porque ellos ya tenían en la cabeza ¿cómo le dijo él? Que en su cabeza lo único que pensaban era matar franceses. Entonces, matar a todos esos mayores de 13 años y después hacer venir otros nuevos que ya no conocían lo que pasaba en el país. Don Luyer, una pregunta. ¿De dónde procedían los esclavos haitianos? ¿De qué país de África? Es que, bueno, decimos los esclavizados. Ajá. Porque cuando salieron, cuando estaban en África no eran de esclavos. Sí, eran libres. Bueno, los esclavizaron. Toda la parte occidental de... Eran colonias francesas en África también. No eran colonias, pero las potencias en aquel momento hacían lo que querían. No solamente Francia, Inglaterra, España y Holanda, que Países Bajos, todo Portugal, hacían lo que querían. Pero digamos, el principal país africano, ¿de dónde? Lo que llaman Benín ahora. Ah, Benín, ok. Benín, sí. Donde está, esa es la raíz, digamos, del pueblo haitiano. Todo el... Benín y Bután, digamos. Sí, la costa occidental de África. Okay. Y ya para ese tiempo, don Luyer, la isla estaba compartida con lo que hoy es República Dominicana, o solamente estaba la parte, porque la isla se la partieron entre España y Francia, pero ya en los tiempos porque con esto me voy a ir al corte comercial para ver la segunda parte. Ya estaba, digamos, la parte española en la misma isla. Los españoles fueron los primeros en llegar. Y si se acuerda que Cristóbal Colón y sus famosos grupos que vinieron a deshacer todo lo que hay, llegaron a la española. A la parte noreste de Haití. Ajá. O sea que llamaban española. Ya. Pero en aquel el nombre indígena era Haití o Quisqueya. Quisqueya, claro. Quisqueya, ¿verdad? Y hay otro nombre, porque cada uno tenía su sentido. Haití sea
pues es una palabra de los taínos que significa tierra alta, tierra de montaña. Entonces Haití es solo montañas y... ¿Cuánto tiempo estuvo, don Luyer, Haití bajo el dominio francés? ¿Durante cuánto tiempo? De 1500 a 1800 son 300 años. 300. Ok. Vamos a ir a un corte comercial, don Luyer, para luego entrar, una vez que Haití se independiza, cómo empieza, digamos, la vida republicana de Haití. Conocer un poco, digamos, a partir de esa independencia, qué es lo que empieza a suceder en Haití, para luego ya al final conocer un poco lo que está sucediendo en Haití, ¿verdad? Estamos conversando con el cónsul de Haití en Costa Rica. Volvemos después del corte comercial. ¿Sabías que las tecnologías pueden mejorar la calidad de vida de las personas? Sonda se ha convertido en el aliado tecnológico de miles de compañías, acompañándolas en sus desafíos en toda Latinoamérica, con un ecosistema de partners world class a nivel regional, que nos permite crear experiencias únicas a nuestros clientes. Contamos con presencia en México, Brasil, Chile, Colombia, Panamá, Costa Rica, Argentina, Uruguay, Perú y Ecuador, con cobertura en más de 3.000 ciudades y más de 16.000 colaboradores. Ingresamos al mercado bursátil en el 2006. Hoy, con más de 45 años de experiencia, contamos con una gran solidez financiera, lo que nos permite abordar proyectos de gran escala, tanto en el mercado público como privado. Estamos a la vanguardia en transformación digital, con soluciones y servicios innovadores que tienen un impacto directo en la ciudadanía, a través de una oferta integral que aborda desde servicios de data center, outsourcing, aplicaciones por industria, soluciones Smart Cities, cloud, ciberseguridad, IoT y tecnologías disruptivas, entre otras. Te invitamos a experimentar el futuro. Conoce cómo en www.sonda.com. El mundo se detuvo. Pero en Qualitas seguimos avanzando. Trabajamos para crear una fuerza única. Enfocados en nuestras tareas para alcanzar los resultados. Con un impulso que tiene origen en tu talento. Para llegar más lejos y superar cada reto. Estamos listos para conquistar el cambio que nos presenta este 2020, con una nueva identidad que nos fortalece y nos hace únicos. Juntos, enfocados en la innovación y adaptabilidad necesarias para un futuro sólido, hacemos del servicio al cliente el poder de Qualitas. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con don Luyer, quien es el cónsul de Haití para Costa Rica. Don Luyer, una vez que Haití logra su independencia de Francia, ya vimos que Haití era la colonia más rica de Francia, al menos en las Américas, y también fue de las más, digamos, violentadas por Francia, y las más, digamos, la que más sufrió, digámoslo así, de esa forma, pero finalmente logra la independencia. O sea, los haitianos
luchan, se rebelan y logran la independencia. A partir de que son un país independiente, ¿qué pasa? Primero de enero 1804, ya Haití se proclamó independiente. Incluso se cambió a su nombre actual, porque le llamaban Saint-Domingue, y otros nombres que española y todo, pero el general Dessalines dice, nosotros queremos que regresar al nombre primario de Haití, nombre dado por los que vivían en esa parte del continente, que eran de la tribu Taino, que llamaban Haití. ¿Tiene algún significado Haití, el nombre? El nombre de Haití, según lo que he leído, en el idioma taino es tierra de montaña. Tierra de montaña. Entonces llega a Haití, tierra de montaña o tierra alta. Entonces, Dessalines, el general, en la primera constitución, el nombre de Haití, primero, y después, ¿qué pasa con la gente que está en el país? Todos los que están dentro del territorio de Haití es considerado una persona libre. Aquí la esclavitud ha terminado. Incluso mando cartas a las diferentes potencias diciendo que Haití es un país libre. Cualquier ciudadano de cualquier país que ponga el pie en Haití se considera libre. ¿Por qué hizo eso? Porque en el continente todavía había esclavitud. Entonces, Y sobre todo en el Caribe. El Caribe. Entonces, al oír de ese gesto, entonces todo el mundo, vamos a Haití para ser libre. Entonces fue cuando empezó el cerco más grande, más inhumano, más largo que haya existido. Entonces, países como Francia, España, Inglaterra, Alemania y Estados Unidos cercaron. ¿Por qué? Porque todos tenían intereses, tenían esclavos en varios de los territorios de ahí. Entonces, no podían permitir que esa gente saliera de su país a venir acá a decirse que son negros, o que Haití exportara su revolución, porque es el miedo más grande era la exportación de que otros negros, El sentimiento de libertad. sí, otros negros oigan de que existe un lugar donde los negros son libres, que no existe en la América. Entonces, es cierto. Pero Haití, a partir de ahí también empezó a mostrar su solidaridad. Primero con la América Latina. Y muchas veces mucha gente creo que ignoran que la bandera de Venezuela se construyó en Haití, en la ciudad de Haití. Que el general Francisco Miranda llegó a Haití, porque Haití ya estaba libre, a pedir ayuda para ir a combatir a los españoles allá. Que fracasó el general Miranda,
Pero luego llegó el libertador Simón Bolívar. Ese sí llegó, le pidió al entonces presidente de Haití que le ayudara a liberar a los pueblos, porque él estaba decidido, pero necesitaba primero retomar sus fuerzas como persona, y después necesitaba armas y todo. Duró él y sus, no recuerdo cuántos generales, llegaron a Haití, duraron más o menos un mes para tomar decisiones, para descansar y todo. Y antes de irse, el presidente le dio armas, municiones y hombres, porque había entre 300 a 400 haitianos, bueno, ya curtidos en la guerra, ese tipo de guerra, que dicen, nosotros vamos a ir a acompañar al libertador. A Bolívar. A Bolívar. Y Bolívar salió de Haití para ir a empezar su lucha en Venezuela. De tal manera que la liberación de Venezuela, Colombia, Panamá, Ecuador, Bolivia, se debe a que Haití haya sido libre en ese momento y que el libertador haya creído en los haitianos. Y con las armas, incluso antes de partir, él hizo una pregunta muy interesante al presidente Pétion. Yo voy a ir allá a liberar a mis pueblos, pero usted me dio muchas cosas. ¿Qué quiere que le devuelva? Y el presidente dijo, no queremos nada. Queremos que cada lugar que usted pase y que encuentre esclavos, que los libere. Es lo único. Y entonces la amistad entre Haití y esos pueblos que acabo de enunciar se hizo a través de ese sentimiento de los haitianos a decir que ayudamos a los pueblos. Y la solidaridad de Haití nunca falló. Por eso que nosotros a veces nos sentimos un poquito mal cuando gente de esos países no conocen su misma historia. No conocen su historia, cómo se forjó aparte de algunos que saben que eso desde Haití salió la libertad. La libertad. Ahora, don Luyer, una vez que ya ustedes son república y empiezan, digamos, el camino como país independiente, ¿dónde cree usted que empezó el problema de Haití que los ha llevado hasta el día de hoy a tener, digamos, los problemas tan serios que tienen ustedes de pobreza, de violencia, hasta llegar incluso al extremo del genocidio de matar a su propio presidente? Sí. La explicación es simple y difícil a la vez. Yo le acabo de hablar del cerco que pusieron esos países.
Ese cerco era que Haití no podía comercializar con ningún otro país. O sea que solamente lo que tenía es lo que podía comer, porque no dejaban entrar ni salir. Y agregado a eso, en 1825, ya el país había empezado por sí solo a restablecerse, la producción más que todo de café y de azúcar estaba aumentando. Cuando llegó unos buques de guerra de Francia, que mandó un emisario al presidente para decirle que aquí alrededor de Haití están todos los buques de guerra. Le traemos ese documento que se firmar. ¿Qué era ese documento? Que Haití tenía que pagar a Francia su independencia. Y la suma no era una suma cualquiera. Eran 150 mil millones de francos oro, que más o menos al cambio actual sería unos 21 mil millones de dólares, que tenían que pagar en 5 cuotas. El presidente nunca nunca lo aceptamos. Aceptó él, bueno, por el miedo, porque estaban todos los buques de guerra afuera. Y que si no firmaba ese acuerdo, entonces ya iban a entrar. Entonces firmó y Haití pagó. Haití pagó con el sudor de su gente. Nosotros terminamos de pagar la deuda de independencia a Francia en 1947. 122 años después. Ok, entonces, don Luyer, para irnos al corte comercial, vamos a resumir que parte de esa pobreza que vive Haití hoy en día se debe prácticamente a el cobro injustificado de una independencia que ustedes se ganaron con la sangre del pueblo haitiano. Y eso como consecuencia, primero, del cerco francés, la amenaza francesa y todo lo que implicaba la amenaza de las potencias coloniales en ese momento. Estamos conversando con el cónsul de Haití. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos a la tercera parte del programa. Ya volvemos. El mundo se detuvo. Pero en Quálitas seguimos avanzando. Trabajamos para crear una fuerza única. Enfocados en nuestras tareas para alcanzar los resultados. Con un impulso que tiene origen en tu talento. Para llegar más lejos y superar cada reto.
Estamos listos para conquistar el cambio que nos presenta este 2020, con una nueva identidad que nos fortalece y nos hace únicos. Juntos, enfocados en la innovación y adaptabilidad necesarias para un futuro sólido, hacemos del servicio al cliente el poder de Qualitas. Buenas, estimados televidentes. Me llamo Yeudi Mora para servirles. Dueño y propietario de Importaciones Autos y Motos Costa Rica. El enfoque de mi empresa y de mis colaboradores es el de poder ayudarle, el de poder servirle y ante todo darle las gracias por su preferencia. Recuerden que nuestro número de WhatsApp es el 88410606 y que nuestra página de Facebook es Importaciones Autos y Motos Costa Rica. Cualquier tipo de asesoría o cotización es sin compromiso, no tiene ningún costo adicional. Aquí estamos para servirles 24 horas al día. Nuestro negocio tiene el enfoque de poder ayudarles. Por eso, Costa Rica, muchas gracias. ¿Sabías que en Sonda estamos transformando la manera de hacer las cosas? Porque la innovación es lo que nos mueve. En Sonda desarrollamos las soluciones tecnológicas que están transformando el negocio de nuestros clientes. Toda nuestra experiencia y liderazgo orientados a mejorar los procesos tecnológicos de las organizaciones. Y como toda transformación es progresiva, abordamos los proyectos de manera modular. Nos enfocamos en las necesidades y problemáticas específicas de cada cliente, entregando una asesoría y servicio integral capaz de adaptarse a los desafíos futuros. Buscamos ser un socio estratégico, sin importar el país o la industria. Nuestra presencia en 10 países y cobertura en más de 3.000 ciudades permite a nuestros 17.000 colaboradores liderar grandes e importantes proyectos de modernización, junto al respaldo de partners tecnológicos de clase mundial. En Sonda, lideramos los procesos que transforman a las empresas del mañana. ¿Estás tú también preparado para liderar esta transformación? Sonda. Improving and Transforming Customers' Business. Estamos en la parte final de este programa que estamos dedicando a conocer un poco sobre la historia de Haití con el cónsul de ese país aquí en Costa Rica. Don Luyer, vamos a adelantarnos en el tiempo y vamos a hablar del Haití del 2021, 2020. Yo sé que la historia de Haití es como para hacer 20 programas, pero usted sabe que el tiempo corre y lo que más me interesa es conocer, primero que nada, dejar claro que Haití, yo nunca he estado en su país, pero sé que es un país muy sufrido y que ha tenido cualquier cantidad de situaciones adversas que lo han ido empobreciendo, no solamente por el tema de la historia de las colonias y de las potencias coloniales, sino también por los desastres naturales, huracanes, terremotos, etc. Pero, don Luyer, el pueblo haitiano hoy en día, aparte del problema tan serio que tiene de pobreza, tienen un problema yo no sé si llamarlo estado fallido o si la situación, digamos, del asesinato del presidente va a significar que Haití entre en una cúspide de violencia, pero en este momento, ¿cómo ve usted Haití? ¿Qué solución le encuentra usted a Haití? Bueno, para ver o pensar en posibles soluciones, ahí sí teníamos que ver, que regresa un poquito atrás. Porque cuando hablamos de la primera parte esta, que el cerco contra Haití y la deuda
aparte de la deuda, sí, que Haití venía pagando, pero pagando los intereses de la deuda. Cada año los intereses aumentaban y Haití podía únicamente pedir prestado a bancos franceses y americanos. Entonces cada año se meten un interés más hasta llegar, como te digo, hasta 1947. Aparte de eso, nosotros tenemos una élite comercial que decimos que empezó en Haití y ya desde los años 30 que pensaron solamente en ellos. Bueno, yo personalmente digo es una mafia. Dentro de Haití ya. Dentro de Haití. Las aduanas, los puertos de entrada y salida, el comercio y todo, todo eso manejado por puedo decir, 30 a 40 familias, pero conocidas perfectamente, conocidas. Que ya eran, digamos, haitianos, digamos, que se convirtieron en una élite corrupta, que eran los que manejaban, digamos, Haití. Exactamente. No solo nacidos en Haití. Y ya eran nacidos en Haití. No, hay unos nacidos en Haití, otros que vinieron de afuera también, a meterse. Entonces ellos manejan toda lo económico. Entonces, el que maneja lo económico maneja lo político. Claro, claro. Porque pueden meter a quien les gusta, porque soy yo que doy, ¿verdad? Entonces, de año en año la corrupción ha ido en aumento. En vez de crecer, ha ido en aumento. Hasta llegar a ese momento, el momento actual, que yo personalmente creo que el presidente no es un santo, pero hacer un magnicidio, algo así, no puedo estar de acuerdo. No creo que nadie en el mundo esté de acuerdo. Es cierto que él subió al poder por medio de esa misma gente. Porque nadie puede ser presidente de ese país sin el apoyo de esa... No, sin la solución de esa gente. Entonces él. Pero llega un momento, tal vez al final de su tiempo normal, y no sé si empezó a ver que lo que está haciendo no era lo normal, había que hacer cambios. Y los cambios pegaban a esa gente. A la clase, digamos, que lo puso en el poder. Lo puso en el poder. En Haití hay un dicho que se come la plata de Changó, o se tiene que pagar la plata de Changó. Una vez, digamos, ya ahora, digamos, hay un primer ministro que está administrando el país. Y tengo entendido que en unos meses tiene que haber elecciones, porque tiene que haber presidente en Haití. Esto, don Luyer, y no sé si con esto ir como terminando el programa, porque si no se nos va el tiempo. ¿Usted cree que la próxima presidencia de Haití, o la próxima legislación que venga, o lo que vaya a suceder en Haití en este momento, vaya a generar el cambio que requiere el país para que de una vez y por todas Haití se encamine a un mejor desarrollo, a un mayor progreso? ¿O usted considera que esta
tan enraizada la corrupción que es casi que imposible que Haití salga del problema en el que está en este momento. Yo tengo mucha duda, pero muchísima duda. De que salga. Que salga así, con unas elecciones. Y unas elecciones que, según lo que oye, dentro de 2 o 3 meses. La gente todavía no... todavía ni ha entendido lo que ha pasado. Si nadie, aparte de los que lo hicieron, sí. la gente no ha entendido. ¿A usted no le llama la atención, don Luyer, que hayan colombianos metidos en este magnicidio, que haya gente... Porque tengo entendido que la seguridad que tenía el presidente era una seguridad buena, o sea, era la seguridad presidencial, me imagino yo que de cualquier país, obviamente, no es cualquier seguridad la que cuida a un presidente, inclusive aquí en Costa Rica el presidente maneja su buena seguridad. Es extraño como que haya algunos intereses externos a Haití de generar todavía más caos del que tienen, como para, no sé, yo no sé si, es que viera que yo a veces me pongo a pensar, digo yo, una intervención en Haití no la veo, no sé, digamos, Francia si pensará en brindar algún tipo de ayuda, pero a mí me gustaría que usted en estos últimos minutos del programa, quizás viendo a la cámara, a los costarricenses y a los haitianos que puedan ver el programa, nos dijera cómo ve usted el futuro de Haití, aunque lo vea complicado, pero que nos diga cómo podemos ver Haití en un futuro. Bueno, el panorama actual en Haití es un panorama, digo yo, turbio. No creo, personalmente, yo Luyer Escuflero, no creo que en 2 meses se hagan elecciones que uno puede decir libres, honestas y toda esa cosa. No puede ser. No puede ser porque el pueblo no ha estado preparado para eso. Y para hacer elecciones justas como se tiene que hacer, y la gente tiene que conocer a sus líderes, a quienes los mismos van a llegar de fijo. Si hacen elecciones dentro de esos 2 o 3 meses que estén, los mismos van a llegar, tal vez con otro nombre, otro apellido, pero van a ser los mismos. Ojalá que me equivoque, ojalá que las cosas pasen de otra manera, ojalá que los pueblos de ese mundo se acuerdan de este país que tuvo su libertad, arrancó su libertad para llegar donde está. Ese país necesita la ayuda de todos, no de unos ni militares ni cosas. Necesita una ayuda más global para encaminarse hacia el progreso. El pueblo haitiano es un pueblo bueno, tiene una resiliencia bastante grande. Cada cosa que pasa, dentro de unos días después, ve que el pueblo otra vez se mete a su trabajo. Pasó el terremoto, el día siguiente, la gente estaba en la calle otra vez trabajando. Se perdió dinero durante ese tiempo, todo lo que prometieron después del terremoto no se dio nada. Lo que se fueron con con ese dinero que habían prometido los países del mundo, se fueron con eso. Entonces, digo yo, un momento que es mucho más importante, mucho más difícil. Cuando pasó eso, que no sabe de dónde viene, de dónde vino.
y dicen los colombianos, exmilitares y toda esa cosa. Bueno, ahí eso puede ser mercenario, pueden ser de cualquier otro país. Eso no podemos decir que porque fueron colombianos o que, pero la cosa es que hay fuerzas que buscaron sacar al presidente. Pero lo que más me extraña, el presidente de Haití es uno de los más securizados. Uno de los más. La casa donde vive, bueno, yo no conozco la zona, pero es una zona tan segura que para entrar, llegar hasta la habitación Del presidente. usted tiene que pasar por lo menos 15 retenes. Entonces, ¿cómo puede ser que 8 carros entran con 28 personas armadas y que nadie se dé cuenta? Ni un perro ladró. Ni un perro ladró. Bueno, don Luyer, yo creo que lo que sucede en Haití debe ser debería ponernos a pensar a todos de que ningún país está exento también, ¿verdad?, de vivir lo que Haití está viviendo. Y como usted mismo dice, bueno, la situación en Haití es compleja, muy difícil. Ojalá, don Luyer, que toda América Latina, independientemente de ideologías, independientemente de todo eso, y las grandes potencias, Francia sobre todo, vean a Haití con la intención de ayudarle, porque yo creo que ya el pueblo haitiano necesita realmente esa oportunidad que nunca han tenido, y es la oportunidad del progreso, el desarrollo, la justicia social y sobre todo un país que tiene todo el derecho de ser desarrollado y vivir en paz y en justicia. Yo le agradezco mucho, don Luyer, el que haya estado en el programa. No sé si quiere agregar algo más en 30 segundos para despedirnos. No, yo creo que 30 segundos fue un poco para decir lo que quisiera decir. Le agradezco de todo corazón que me haya dado ese espacio. Y como le digo, de no haber dicho el estribillo países sobre el mundo. Esto le agradezco. Agradezco que podamos otro momento, que podamos reunirnos otra vez para decirte que lo que estábamos esperando llegó. Haití está en una buena vía, ¿verdad? Vamos a esperar un poco, don Luyer, que pase el tiempo y que pase un poco este problema de que tienen ahora, porque ahora tienen el problema de que hay que elegir presidente en Haití. Pero como usted mismo dice, en 2 meses está complicada la cosa. Y le prometo que en unos meses lo vuelvo a llamar para ver qué pasa con Haití. Y a ustedes agradecerles el haber estado en el programa. Recuerden que pueden seguirnos en todas las redes sociales, en YouTube, y nos vemos el próximo miércoles a las 5 de la tarde con otro personaje de la diplomacia de en nuestro país. Muchas gracias, y como de costumbre, don Luyer, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a usted. ¿Quieres saber quién será nuestro próximo o próxima invitada la próxima semana en Horizontes Televisión? Sintonícenos en www.horizontestv.com o en todas las redes sociales y se dará cuenta quién estará sentado o sentada en